Bienvenidos a LFM Opinión. Yo soy Luis Farías y esto es Platicando con Luis. Y hoy tenemos un invitado por todos ustedes conocido, no necesita mayor presentación, es Francisco Labastida Ochoa. Fue candidato a la presidencia de la República, gobernador, senador y tuvo una amplia carrera política y en la administración pública, además de, con sus empresas familiares, que también ha sido muy exitoso. Francisco, te agradezco mucho que nos acompañes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis. El agradecido soy yo. Primero, por el gusto de verte y conversar contigo. Y segundo, por la oportunidad de mandar algún mensaje a quienes nos hagan el favor de escuchar. Pues muchas gracias nuevamente, Francisco. Eh, Publicaste recientemente un libro en Grijalbo, La duda sistemática, una autobiografía política. Y yo encuentro que además de hacer una autobiografía crítica y analítica de tu carrera política y profesional, haces también una biografía crítica de los gobiernos de México, sin entrar a estridencias y a asuntos anecdóticos y, vamos a decir, propios del escándalo político nuestro de todos los días. Tú haces un análisis de lo que debiera ser el buen gobierno y en algunos casos narras eh, actos de gobierno muy exitosos y en otros narras exactamente lo contrario. ¿Y por qué en unos funcionaron los programas y los recursos y los esfuerzos y por qué en otros no? Eh, y yo pudiera decir que lo que haces tú es hacer sistemáticamente o poner sistemáticamente en duda todo tu haber y hacer político, pero también todo lo que tú atestiguaste como funcionario público. Entonces, me parece, debo decirlo ante el auditorio, una obra digna de leerse porque además está muy bien escrita, es muy accesible, muy amena, se ve que hay mucho trabajo, no son horas, son Son meses, posiblemente años, ¿no? dos, 2 años de trabajo. 2 años de trabajo. Y Pues sí, no hay una sola mentira, Luis, ¿eh? pues se nota porque es un libro que se deja leer fácilmente. Es muy agradable, te felicito. Mil gracias. Yo quisiera llevar esto a que pudiésemos terminar hablando de los grandes retos de México hoy, pero quisiera entrar, para no obviar el libro, ¿sí? De, a tu juicio, ¿qué es el gobierno y qué se requiere para ser un buen gobierno a la luz de todo lo que tú escribiste en tu libro? Bueno, es obviamente una definición personal. Debo confesar que yo nunca pensé que entraba a la política. Yo pensé y decidí entrar al servicio público. ¿Qué quiero decir con ello? Que siempre tuve claro, y eso lo aprendí de algunas de las gentes con quienes trabajé, que en primer lugar están los intereses del país, de los ciudadanos, en segundo lugar los intereses de los partidos, en tercer lugar los intereses de algún grupo político y en cuarto y último lugar los intereses personales. Cuando tienes claro eso, tu forma de conducta me parece que tiene que adecuar necesariamente a ello. Y eso es lo que intenté hacer, servir, y eso significa algunas normas de conducta. No te contrataron para ser corifeo ni decirle al presidente, cuando trabajas con un presidente, que todo es perfecto. Te contratan, en mi opinión, para decirle la verdad, no para mentirle y engañarlo. Y eso significa que a veces le gusta y a veces no.
Ujú. Entonces tienes que tener la honestidad intelectual, el valor civil de decir lo que piensas. Sin embargo, adicionalmente de esa honradez, esa rectitud, esa ética del poder, pues también se requieren conocimientos y experiencia. Yo recuerdo algún discurso de algún maestro famoso de la carrera de ciencias políticas, precisamente cuando se cumplieron los 10 años de haber fundado la carrera, que terminaba su discurso diciendo o que se estudiaba para político o el político estudiaba, pero era necesario tener gente capacitada en el gobierno. Totalmente de acuerdo. Agregaría esto, necesitas una cadena, una rutina que te lleve a la toma de decisiones. Si primero necesitas un diagnóstico objetivo, certero, profundo, descarnado. Un día un secretario de Estado en una reunión con el presidente, cuando yo presenté un trabajo, me dijo, bueno, tú lograste hacer un trabajo bueno. Dijo, ¿qué hiciste? Dije, simplemente ver lo que hay que ver. Como decía Reyes Heroles, la realidad es muy cerca. Mm, Ahí está, aunque uno no la quiera ver. ujú, Entonces, tienes que ver con objetividad lo que está ocurriendo. Y eso a veces es desagradable o te lleva a la presentación de un diagnóstico muy duro. Segundo, tienes que identificar las posibles acciones, las posibles estrategias, los objetivos que puedas tomar. ujú, Tercero, tienes que identificar las restricciones que tienes de todo tipo para la toma de decisiones. Confieso que las restricciones económicas y financieras, yo siempre procuré verlas, a veces no vi las restricciones políticas. Y algunos trabajos, por ejemplo, me empeñé durante 3 años, estoy hablando de principio de la década del 70, en mejorar el sistema educativo. Y lo hicimos junto con la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría de Educación Pública, y trabajamos durante 3 años para mejorar el sistema educativo. Contratamos a los mejores pedagogos que pudimos encontrar en el mundo y el resultado final es que produjimos un buen trabajo. No me atribuyo ningún mérito en ello. Entraron subsecretarios de Educación, de Hacienda. Se hizo un trabajo bueno por el equipo. Y al final de cuentas no pasó. ¿Por qué? Porque los sindicatos de educación se opusieron claro. y no los tomamos en consideración. Entonces, 3 años perdidos del equipo de 3 secretarías porque no tomamos en consideración el papel predominante del sindicato y la decisión del presidente, estoy hablando del gobierno de Echeverría, de no pelearse de ninguna manera con el sindicato para lograr elevar la calidad de la educación. Claro. Entonces, este proceso, que es un proceso continuo, de alguna manera lo logras aprendiendo de las gentes con las cuales trabajas. Yo creo que uno aprende más en el trabajo que en la escuela. En la escuela, ¿Sí? claro. Entonces, eso me ocurrió. Eh, Mencionas tú, bueno, que la realidad es muy necia y que puedes tener el mejor diagnóstico, puedes tener el mejor programa, inclusive puedes tener los recursos, pero que las condiciones políticas y sociales o los intereses fácticos que hay en el camino, pues también pueden ser
un obstáculo que Sin pueda duda, tirar el mejor proyecto. Y sin duda. mencionaste tú al presidente Echeverría, y no específicamente por él, pero en tu libro tú haces una revisión muy pormenorizada de diferentes temas que te tocó vivir y de los problemas que encontraste en el camino por el poder tan eh, grande que se ha concentrado en la figura presidencial. Y yo pudiera decir que la conclusión central de tu libro es que tenemos que restringir el poder presidencial, tenemos que repartirlo. Algo que desgraciadamente hoy lo estamos haciendo al revés, estamos concentrando todo en el poder presidencial y posiblemente en el capricho presidencial. Eh, ¿Qué podemos hacer para acotar el poder presidencial en México? Y si Viéndolo es con, posible hacer algo. viéndolo con objetividad, Luis, con honestidad intelectual, yo te diría que veo muy difícil en el corto y mediano plazo que haya un cambio. Te agregaría que los tiempos son tan inciertos, tanto a nivel nacional como internacional, que no es posible predecir cuál va a ser la decisión de Trump en el futuro, ni cuál va a ser la decisión de los componentes del gobierno mexicano. Hay una gran incertidumbre, te lo digo así. Mm, Eh, Me parece que Morena no es un partido, bueno, no es un partido, es simplemente, correcto. sí, simplemente no piensan igual, no tienen estatutos, no hay un plan, un programa, objetivos, etcétera. Eh, Hay ánimos, por el contrario, muy encontrados, gentes que piensan muy diferente y lamentablemente, siendo francos, pues el partido, el PRI, hemos tenido gentes muy malas. Bueno, esas gentes muy malas se fueron a Morena. La mayor parte de las gentes que integran Morena son de muy baja calidad profesional y algunos de baja calidad moral. Claro. Sí, yo concuerdo contigo que va a ser muy difícil, por lo menos en el corto plazo, poder retomar el tema de acotar el poder presidencial y fortalecer inclusive el control ciudadano del poder. Pero si quieres, entramos a lo que sería la prospectiva, porque yo creo que de toda la lectura de tu libro inclusive terminas tú con un capítulo donde hablas de los retos que vamos a enfrentar y tu opinión sobre ellos. Y yo abriría la conversación en este tema diciendo que en México hemos desarrollado una alta capacidad para acceder al poder, para competir por el poder, para conquistar el poder, pero muy poco, desgraciadamente, para gobernar bien. Y eso hace más difícil la perspectiva a futuro. Y bueno, hemos estado hablando a lo largo de muchos meses, pues de los grandes problemas, de los grandes retos que enfrenta hoy México, empezando por el de seguridad y educación, salud, energía, ¿no? ¿Cuáles son, a tu juicio, los grandes retos que tenemos? Porque desgraciadamente vivimos en un México de anécdotas, de chismes, de Y de mentiras, distractores y de mentiras, Luis. y de mentiras. Digo, a López Obrador le contaron más de 50 mentiras al día. Ujú, Digo, confundió a la gente entre los 36 millones de apoyos sociales que dio o que da el gobierno
Y las mentiras y un relato atractivo, porque eso sí hay que reconocerlo, se lo dice de manera coloquial, bueno, la gente no sabe lo que pasa. Entonces tú y yo estamos teniendo un diálogo de lo que debiera ocurrir, pero estamos conscientes de que va a ser difícil estos cambios. Pero lo peor en estas condiciones es darse por vencido, Luis, en mi opinión. Claro. Yo creo que la manera más fácil de que te derroten es que te des por vencido. Es que Entonces, te nunca, derrotes tú de antemano, ¿verdad? sí, 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 nunca Claro, hay que darse por vencido. claro. Hay que pelear siempre. Pero en un afán de retomar la verdad descarnada, ¿qué retos ves tú para México en el futuro? Mira, me puse a pensar, porque ese tema lo hemos comentado tú y yo, en cómo los clasificaría. Y en primer lugar, yo quisiera poner el grave problema de inseguridad pública. Ujú, ¿Por qué lo pongo en primer lugar? Porque en el sexenio pasado, el de López Obrador, hubo 252,000 entre muertos y desaparecidos, 252,000 personas. Una cifra trágica, porque atrás de cada número hay una tragedia familiar, personal y familiar. Bueno, estos 252,000 homicidios, ¿qué significan? ¿Cómo se comparan? Bueno, esta cifra, si la compara uno históricamente, al final de cuentas, hay dos formas de hacer una evaluación, es la histórica y la de comparación geográfica. Si lo comparas históricamente, es el doble de los homicidios que en el gobierno de Calderón, y le echan la culpa a Calderón, que fue el culpable de todo. Es una cifra 3 veces más grande que los homicidios con Cedillo y 4 veces más grande que en el gobierno de Fox. ujú. O sea, y todavía tiene el cinismo de decir que el pasado es el culpable. No jueguen. Eso no tiene base alguna de sustento. La otra es decir, ¿qué ocurre en el mundo? Bueno, eh, esos 252,000 homicidios divididos entre los habitantes te da 32 homicidios por cada 100,000 habitantes. Este es un índice muy utilizado. ¿Cómo está el mundo? Bueno, lamentablemente o afortunadamente, que Europa tiene un homicidio por 100,000 habitantes. O sea, tenemos un problema 32 veces mayor que el problema de crímenes mayores de alto impacto que hay en Europa. ¿Y cómo estamos con nuestro vecino, Estados Unidos? Pues la cifra es 5.5 veces. O sea, traemos un problema 6 veces mayor que el de Estados Unidos. Entonces, la comparación regional es fatal. Sí, sí, espantoso. Déjame continuar con ella. Se hacen análisis, las ONGs hacen trabajo de todo, de las principales ciudades más peligrosas del mundo. La registran en las 50. Bueno, en las 10 más peligrosas del mundo, lamentablemente 7 son mexicanas. Tenemos el primer lugar a nivel mundial. Eso, digo, es para horrorizarte, Luis. Y luego te dicen, oye, todo está bien y vamos mejorando, etcétera. Hombre, tenemos un gravísimo problema. Primer lugar mundial. Sí, y ahí está Colima, que no se conoce porque es chiquita, pero está también Juárez, Tijuana, Zamora, Michoacán, en fin, eh, desde luego mmm,
Zacatecas, que 2 ciudades de Zacatecas. En fin, tenemos un muy serio y grave problema. Sí, no Estas están tierras concentradas, están prácticamente dispersas a lo largo de todo el territorio nacional. con un agravante adicional. Calculan que hay unas 175,000 gentes con armas dedicadas al servicio del narcotráfico y al crimen organizado. Bueno, es una gran cifra, Es un ejército. es un ejército, con el agravante de que están agrupados en 2 cárteles grandes, pero luego hay como 120 organizaciones. O sea, no vamos a tener una guerra, vamos a tener una guerra de guerrillas, porque actuar, por ejemplo, en Guerrero, tienes que actuar en Acapulco, pero en Chilpancingo también, y en cada grupo tienes que actuar contra diferentes grupos. Luego tienes que actuar en la montaña, luego en la Costa Chica, luego en la Costa Grande. O sea, requiere una información y un diseño de estrategia extraordinariamente detallado, con el agravante de que están teniendo armas cada vez más poderosas. Están utilizando Barrett, que son calibre 50, para recordárselo a la gente joven. El calibre 50 se utilizaba para tirar aviones en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Los barcos de Estados Unidos utilizaban esos calibres, que siguen para tirar aviones. O a Omar García Harfuch le tiraron con esos y pasan los coches y los monoblocks de lado a lado. Sí, y tienen minas terrestres y tienen drones. Es decir, la cantidad de dinero que tienen es tan inmensa, tan grande, que tienen acceso a todo, a los mejores armamentos, a la mejor información, ponen cámaras de vigilancia. ¿Sí? Este, Tienen entonces, más cámaras que el sistema de las ciudades, de seguridad de las ciudades, ¿no? pero a veces tienen más cámaras ellos. Por ejemplo, en Culiacán tienen más cámaras ellos que el sistema de seguridad pública. Terrible. Y tienen lo que llaman halcones, o sea, muchachos o señores que están en una calle aparentando que venden un periódico o una fruta y con un celular, y si ven pasar a alguien, automáticamente les avisan que van para allá. O sea, no estamos enfrentando un problema menor, que es lo que quiero decir. Sí, no es, Subestimar el problema es muy grave. Déjame tratar de ejemplificar por favor. un ejemplo de mi vida como funcionario público. A mí me ofrecieron ser gobernador 6 años antes de que fui candidato. No acepté porque le dije al presidente López Portillo que no sabía, que no estaba preparado para ser gobernador de Sinaloa, que sabía de economía, de planeación, de evaluación de proyectos, pero que no sabía de seguridad pública. Le dije, no puedo aceptar, le agradezco la oferta, ser gobernador si antes no aprendo de esto. Con el tiempo me eché 4 años aprendiendo con los mejores de México, aprendiendo con la DEA, con el FBI, con los españoles, con los franceses, con los israelitas, con el Mossad, que es la organización de inteligencia de ellos, que me permitieron hacer cosas. Y te quiero decir qué resultados tuvimos. Apliqué llegando el primer día un decreto limpiando a la policía judicial de Sinaloa.
tuve que sacar al 70% de las gentes que estaban en la policía judicial. No pasaron el examen. Y 40% se los metí a la cárcel. Digo, cuando te cuento estas cifras, es para dar una idea del del tamaño. grave problema que tenemos. Es decir, buena parte de la policía judicial de los estados y de la federal, ya no hablemos de la policía municipal, están corrompidos o están al servicio del narcotráfico. Voy a contar otra anécdota. En la cárcel de Culiacán, el director de la cárcel tenía un trato con un homicida y lo dejaba salir un día u otro para cometer un homicidio y luego regresaba a la cárcel porque tenía la excusa perfecta, la Sí, coartada perfecta. claro, Yo claro. estoy en la cárcel, ¿cómo lo pude haber matado? Bueno, no es de risa, obviamente, es dramático. Obviamente al señor lo metí a la cárcel, ¿sí? Para tratar de limpiar las policías de los estados. Cuando fui secretario de Gobernación, aplicábamos al año 500,000 exámenes de control de confianza a todas las policías judiciales y a la de los estados y a la Policía Judicial Federal. Si no haces eso, si no limpias, no tienes nada que hacer, Luis. Claro. Y es un examen que tienes que estar haciendo periódicamente. Sin duda alguna, 2 veces por año, de preferencia. Válgame Dios. Y si quieres que siga con el examen, porque está relacionado con los hechos de hoy, ocurre que agentes del Ministerio Público solo tenemos 3.2, si la memoria no me falla, por cada 100,000 habitantes. Colombia tiene 12, Costa Rica tiene 25, los países europeos tienen 25, porque pueden hacer un trabajo de investigación Claro. suficiente, porque tienen agentes del Ministerio Público y médicos forenses y los expertos en balística, en accidentes automovilísticos. Hay cerca de 30 especialidades. No los tenemos, Luis. Claro. Y le echan o le echamos la culpa al Poder Judicial cuando el problema de justicia está emparentado con el de seguridad. Y si tú no tienes una procuración de justicia en policías, en ministerios públicos, en peritos y demás, como estás diciendo, pues es imposible que se armen bien los casos para llevarlos ante el juez. Sin lugar a dudas. Esa es, digamos, condición indispensable. Lo que es absurdo es que están concentrando los cambios en el Poder Judicial Federal y no tocan la procuración, sí la administración de justicia, pero no la procuración de justicia. La están dejando sin tocarla Tanto en lo federal como en lo local. en las dos ramas, en los dos campos. Claro. Entonces, en tanto no arreglemos eso, mi estimado y querido Luis, no tenemos salida. Habrá pequeños avances. Y de ahí el reclamo, y no lo estoy justificando porque Trump está utilizando los aranceles para presionar políticamente, no nada más a México, sino al mundo, pero pues nos guste o no nos guste, hay elementos suficientes y objetivos en la realidad para que nos digan que nosotros no estamos cumpliendo en materia de seguridad. eh, Sin duda alguna. de ninguna manera, ¿no? Con otra, Luis, dos sistemas, yo digo, dos sistemas judiciales en México. Uno para los amigos
y otro para los no simpatizantes. Ujú. Si tú eres amigo, no te pasa nada. A ver, no quiero hablar bien del gobierno de Peña. Él me invitó a trabajar en 3 ocasiones y no acepté por mis razones. Pero con todo y sus problemas, metió a 12 o 13 gobernadores a la cárcel. Y ahora, en el tiempo de López Obrador, no hubo un solo gobernador que entrara a la cárcel. Ujú. Y con escándalos iguales o superiores a aquellos. Iguales o superiores. Entonces, ¿qué somos diferentes? Sí, somos diferentes porque no aplicamos la ley, no Claro. porque sean más honestos, porque inclusive en el campo de la honestidad, México retrocedió. Estamos en lugar 140 de 180 países, con una calificación de 2.6. O si quieres, 26 de 100, como 26, quieras. sí, sí, sí. Pero es como si vas a un examen y te ponen 2.6 de calificación. No, Estamos en la categoría de los países muy corruptos, no corruptos, muy muy corruptos. corruptos. Y es obvio, están los policías y luego algunos agentes del Ministerio Público e inclusive algunos procuradores y algunos gobernadores y algunos diputados y algunos senadores y algunos funcionarios públicos están protegiendo el crimen organizado. Entonces, es un asunto de una gran limpieza que es imprescindible hacer. Pero además esto nos va a llevar muchos años. Digo, no creo que se pueda revertir esto en unos cuantos meses. Sí, tiene razón, lamentablemente tiene razón, pero sí nos va a tomar bastante tiempo. Mm. Bastante tiempo, carácter, recursos, decisión, valor, Valor, porque no está exenta de riesgos. claro. Tú fuiste objeto como gobernador de varios atentados. Sí, eh, me acuerdo muy bien de siendo ya gobernador electo, me reunía a desayunar con el equipo más cercano, unas 8 o 10 gentes que veían mi seguridad. Y el que hizo uso de la palabra era un mayor del ejército retirado que se llamaba Lorenzo Gorostiza. Y me dijo palabras más, palabras menos. Me dijeron, a ver, gobernador, estamos convencidos de que usted dice en su campaña que hay que meterle mano a la criminalidad y a la delincuencia. Y creemos que lo dice creyéndolo, que no es para ganar votos. Le decimos que estamos de acuerdo, pero que es una actividad riesgosa. Ya sacamos a nuestras familias del Estado para que se vayan a vivir a otros estados y sabemos que algunos de los que estamos en esta reunión no vamos a terminar vivos. A él fue uno de los que asesinaron. Ahí mataron al 40% de mi gente de alto nivel en materia de seguridad pública en Sinaloa. Y trataron de matarnos a mi mujer y a mí en 3 ocasiones. Pues, digo, esto para ejemplificar, pues que no es una decisión fácil y requiere de mucha valentía y de mucho compromiso. Y requiere de convicciones y de principios. Yo creo que los objetivos y las decisiones de lo que quieres en la vida está atrás de las decisiones que tomas. Sin duda alguna. ¿Qué otro frente ves riesgoso para México? Veo muy riesgoso el problema de la corrupción. El problema de la corrupción
está a nivel federal, está no solo en el gobierno federal, está también en diputados y en senadores que están ligados con el narcotráfico. Lo veo también en los gobiernos de los estados, en las presidencias municipales, en los policías, etcétera. El otro día dijo el fiscal Germaneo que no podía entender, que no era creíble que no supieran en Jalisco de los problemas que estaba ocurriendo en el centro de exterminio que está a 60 kilómetros de Guadalajara. Es cierto, no es creíble. Y me pregunto, ¿y la policía o la Guardia Nacional que tomó posesión e incautó ese predio hace 3 años o 4 años y que se encontraron muertos en el predio, un muerto, que no es increíble que no se hayan dado cuenta de lo que allí existía? 3 hornos crematorios en donde quemaban a la gente que antes asesinaban. Es decir, hay que darnos cuenta que tenemos un grave y extendido problema de corrupción, en donde están metidos en muy buena medida la procuración, los órganos de procuración de justicia y creo en menor medida los órganos de administración de justicia. Pero hay también una vertiente ahí en materia de corrupción que es muy importante, que es la de los recursos, porque los recursos pues hay que ponerlos en algún lado, no los puedes tener ahí en un closet, ¿no? Eh, También hay un problema del sector financiero, del sector bancario, y no estoy hablando nada más del nacional, del internacional. Y eso se relaciona con lo que comentábamos al principio, Luis. ¿Cómo es posible que las pérdidas de Pemex sean superiores al presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública, al de la Secretaría de Educación y al de la Secretaría de Salud? ¿Por qué no hay medicinas? ¿Por qué no hay, ya no hablemos de las medicinas más caras, las medicinas para el cáncer? Hay veces que no hay ni alcohol ni gasas en los hospitales. Digo, es enfermo mental, Luis. Es ¿Por qué decir, no, por qué no nos das unas cifras de cómo está el boquete del sector en materia energética en México? Porque sabemos que están gastando o se están chupando todos los recursos que debieran ser para el gasto social, pero yo creo que nosotros, el común denominador de los mexicanos, no tenemos una dimensión del tamaño del problema. creo que tiene razón, se ha ocultado las cifras y el antiguo director de Pemex, cuando tenía presencia con los diputados, mentía flagrantemente. Déjame hablar de memoria. Pemex tiene una deuda hoy de 4 millones de millones, 200,000 millones de pesos. Números gruesos. ¿Sí? 4 millones de millones, Millones. 200,000 millones de pesos. ¿Cuánto valen sus activos? Valen cerca de 2 billones, 2 millones de millones de pesos. Es decir, debe cerca del doble de lo que valen sus De activos. lo que vale. Si la empresa quebrara, que está a punto de quebrar, las 4 calificadoras internacionales la tienen en la última calificación. Están a punto de colocarla como bono basura. Y si eso se da, se espantan automáticamente las deudas, las inversiones en bonos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, estamos viviendo un grave problema. ¿Por qué se agrava? Porque solo tenemos petróleo con reservas probadas
por 9 años y medio más o menos. 9 años y medio no es nada en la vida de un país. País, claro, claro. Y tenemos gas solo para 6 años. Y no tenemos reservas, Luis. López Obrador decía que íbamos a fortalecer la soberanía, etcétera. La soberanía energética. Sí. Tenemos 2 días de acumulación de reservas de gas. 2 días. O sea, el tercer día, México está parado. No tiene gas, no tiene electricidad y no tiene gasolina. Fíjate qué grave. Ujú. Sí, porque Estamos, el gas, la mayoría del gas se importa, la gasolina se importa, y en materia de energía eléctrica, pues no hemos hecho inversiones desde hace mucho tiempo, ¿no? así es, estamos abajo de la demanda. Ujú. Entonces, por poner un ejemplo, si Trump no necesita ponernos aranceles, con que nos deje de vender gas, en 2 días estamos muertos, ¿no? Estamos de rodillas. Ellos que decían que iban a defender la soberanía y la independencia del país, actuaron exactamente en contra. Yo no sé cómo creen que López Obrador fue una gente que cumplió con lo que ofreció. Hizo lo contrario muchas veces. Bueno, Ahora, ¿qué posibilidades tenemos ante este riesgo, ante esta carga que se ha convertido ya Pemex y CFE para México? ¿Qué se puede hacer? Si es que todavía se puede hacer algo. requieren cirugía mayor, Luis. ¿A qué me refiero con cirugía mayor? Hoy sacar un barril de petróleo en Pemex cuesta $41 el barril y refinarlo cuesta 42 o $43. Es decir, un barril que se saque en México y que se refine en México tiene 80 y tantos dólares de costo. Y el precio internacional son 65. Estamos perdiendo $19 por barril. O sea, es el peor de los negocios. El peor de los negocios, Luis. Ujú. Sí, el sexenio pasado, le dieron 1 millón de millones, 800,000 millones de pesos de apoyo a Hacienda. En lugar de que esta empresa productiva del Le Estado, dé recursos al Estado. al Estado, el Estado le da recursos a la El empresa. Estado la subsidia y le quita dinero a la salud, a la seguridad pública, a las cosas fundamentales para la población. Claro, claro. El mundo al revés, Luis. Ahora, aquí, además de este problema financiero y de industrial, pues se nos presenta lo que tú hablabas en aquellos años 70 cuando hicieron el gran plan de educación y se tuvieron que topar con el sindicato. Yo creo que aquí también el sindicato de Pemex y de CFE no ha de permitir mayor margen de maniobra. No estoy tan seguro que sea tan grave como el de educación. ¿Por qué? Porque ya en ocasiones Pemex ha hecho ajustes de personal y el sindicato ha estado de acuerdo. Si tiene un comportamiento más racional, digamos. No es un acente, No es es una... acente, O la coordinadora, que es o peor. la coordinadora, sí, Que es peor. claro. Sí. Ahora, viéndolo desde el punto de vista financiero, a Pemex CFE, se están llevando el dinero del país y provocaron que la deuda federal creciera vertiginosamente. ¿Qué es vertiginosamente? Cuando entra López Obrador, hay 10.4 billones de deuda. ¿Qué son 10.4?
Son 10 millones de pesos, 400,000 millones de pesos. ¿Cómo la deja? En 17,7 billones de deuda. O sea, toma cada año 1 millón de millones, 200,000 millones de pesos en promedio De deuda. de deuda. Entonces, ¿qué ocurre, Luis? Que simplemente el servicio de la deuda requiere más de 1 billón, 1 millón de millones, 500,000 millones de pesos. Está quebrado el gobierno. Ahora, esto a mí yo cada vez que escucho a la presidente decir que va a ser un tren de pasajeros y que va, no sé, todos los grandes ¿Y con qué? anuncios, me pregunto, ¿de dónde? ¿Con qué? Ujú. ¿Con qué dinero? ¿Qué dinero? ¿De dónde va a salir el dinero? Tienen que recortar, es decir, tienen la desagradable necesidad de cortar parte del gasto y de subir los ingresos. ¿Qué reforma fiscal van a hacer? No se sabe, pero van a tener que hacer algo a fuerzas. Esa es la herencia maldita que le dejó López Obrador. Y mientras más rápido rompa con la herencia que le dejaron, menos nos va a costar al país. O sea que estamos corriendo contra el tiempo. Estamos corriendo contra el tiempo. Si no toman las medidas de corrección de las finanzas públicas y de las empresas públicas, no tiene dinero, ya no digas para hacer un tren o hacer una carretera o lo que sea. No tiene dinero para darle a seguridad pública, ni a salud, ni a educación. Se acabaron las escuelas de tiempo completo, sí, pero no tienen con qué hacerlas, Claro. Ni con qué pagar. ni con qué pagar. Y la infraestructura hospitalaria se dejó caer, en la infraestructura carretera se dejó caer. En fin, son muchos frentes abiertos que requerirían, como dices tú, ya una acción inmediata, ¿no? Sí, y permíteme insistir, tienen que cambiar a fuerzas, ¿eh? De eso no tengo ninguna duda. Mientras, Nuevamente, la realidad es muy necia. es muy necia, como decía don Jesús Reyes Heroles, es muy necia. Tienen que cambiar a fuerzas, quieran o no quieran, estén de acuerdo o no estén de acuerdo, les guste o no les guste, lo van a tener que hacer. Ujú. Y mientras más rápido lo hagan y más pensado lo hagan, más organizado, más estructurado, mejor o menos peor nos va a ir como país. Porque tenemos por delante muchos años difíciles. Y esto me lleva, y ya para cerrar, porque se nos está agotando el tiempo, Francisco, a regreso al libro. Hay en tu libro un testimonio de un México que preparó a, a las gentes que estaban en el servicio público. Pasamos de los generales de la revolución Así es. a un sector público preparado, competitivo, inclusive a nivel mundial. Tal Sí, vez en los últimos años fue un sector público medio alejado de la realidad nacional, pero sí, había a todos los niveles de la administración pública gente que el Estado había preparado para eso. Y hoy tenemos, dices tú, el mayor reto posiblemente en nuestra historia reciente, y dices, tienen que cambiar. Pero para cambiar van a requerir gente que sepa cómo hacerlo. Y sin embargo, llegaron en un afán de conquistador, de quítense ustedes, vamos a llegar nosotros, y lo que importa es la lealtad y no la capacidad. Eso también nos pone en una condición
de desventaja para poder hacer estos cambios cuando finalmente la realidad se los imponga. Tengo que decir que lamentablemente coincido contigo. ¿Va? Pero digo, me da siempre gusto coincidir contigo, pero la conclusión que tú tienes, con la cual coincido, es dramática. Es dramática. Pues muy bien, Francisco. Es un gusto, como siempre, saludar y platicar contigo. Eres perdón lo que voy a decir, posiblemente no lo tome a bien nuestro auditor, pero eres un libro abierto. eh, y hablando de libros, recomiendo el libro de Francisco Labastida Ochoa, La duda sistemática, autobiografía política, porque, repito, allí está plasmada una parte de nuestra historia reciente de México que yo creo que no ha sido lo suficientemente valorada. Pero además, tú lo haces con una duda sistemática. Es un análisis crítico, inclusive crítico a ti mismo, a tu toma de decisiones, ¿no? Dices, yo aquí no, no cumplí, no pude, erré, ¿no? ¿Me equivoqué? Me equivoqué, ¿no? No vi esto, no vi aquello, no percibí que eso es muy, con esto cierro, ¿no? Primero, nuestros políticos son ágrafos, son muy pocos los que escriben. Luego, los que escriben expurgan muy bien, escriben para su defensa, ¿no? Sí. Es, es, no hacen un análisis objetivo, sino hacen una defensa. Y en tu caso yo encuentro un texto muy equilibrado, un texto muy equilibrado, inclusive para bien y para mal cuando hablas para ti o Sí. cuando hablas de ti. Entonces, sin embargo, Luis, perdona que te interrumpa. sí, Tendría que estar loco, y creo que todavía no lo estoy, a lo mejor en el futuro sí, si pensara que todo lo hice bien. Tengo que aceptar que como todo ser humano cometo errores. claro. Sí, qué sencillo. Sí, pero generalmente no somos así. Y no es No, que aceptemos que estemos mal, simplemente le damos la vuelta para no tocar el tema, que no es tu caso. Pero creo yo, lo más importante es que haces un análisis del sector público, de la administración pública, del quehacer público, y que era necesario que alguien lo hiciera. Y yo creo que ahí está este texto para la historia, creo y lo auguro, va a ser una de consulta necesaria en los próximos años, en los próximos decenios, porque ahí queda plasmado un México que ya no es y que pues vale la pena recuperar cómo fue, ¿no? Y yo creo que tú aportas algo muy rescatable ahí. te lo agradezco mucho, Luis. Traté sobre todo de ser muy enfático, primero equilibrado. Por ejemplo, digo las diferencias que tuve con el presidente Echeverría, pero también los grandes aciertos. Es decir, en su gobierno se hizo Cancún. Yo era subdirector de inversiones públicas. Y pregúntame si tengo un metro cuadrado en Cancún. No tengo. ¿Sí? Este, y algunos amigos míos, con objetividad y con honestidad, decidieron salirse del sector público y dedicarse a turisteros. Y les fue extraordinariamente bien. No era mi objetivo, no era mi objetivo de vida. Pero lo que importa es que, digo, esto lo hizo Echeverría. Y la extensión del mar hasta las 200 millas las hizo Echeverría. Y la creación del Infonavit la hizo Echeverría. O Sí, el sea, FONAPUR, la UAM, y claro, sí, sí, son las dos facetas de un hombre, no. Los hombres de Estado son hombres, toman buenas y malas decisiones. Entonces veámoslo con total objetividad. uh -huh.
y reconozcamos lo bueno y también reconozcamos lo malo. Claro, claro. Así Sí. es. Pues les recomiendo que si quieren ver lo bueno y lo malo del México previo a López Obrador, acudan a la duda sistemática. Y con eso concluimos, mi querido Francisco. Te agradezco mucho, como siempre, tu plática y tu amistad. El agradecido soy yo. Te mando un abrazo llena de la amistad y el respeto que te tengo. Correspondido, Francisco. Y con esto terminamos. Les agradezco su presencia. Nos vemos en la próxima plática con Luis. Esto es el FM Opinión y yo soy Luis Farías. Muchas gracias. A ti muchas gracias.